Bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie Para que todos sean uno. Estamos analizando las características dadas por el propio Evangelio de San Juan en el capítulo 17, en las propias palabras de Jesús, de las personas por las que Él pide al Padre que se mantengan o que Dios las mantenga unidas, es decir, su iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cuáles son las características de esas personas que la integran? Vamos a la segunda característica. Guardan su palabra. Guardan su palabra. En este caso, estamos en el capítulo 17, versículos 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Han guardado tu palabra, yo les he dado tu palabra. Y el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, guardan su palabra. Esa palabra les fue dada por Cristo mismo y es en esa palabra que ellos entran en sus vidas. ¿Qué es su palabra? Tenemos que empezar por ahí en el análisis de esta característica. ¿Qué es su palabra? La palabra de Dios en la Biblia. Es sinónimo de sus mandamientos. La palabra o las palabras de Dios son sinónimo de sus mandamientos. Miren, Juan 14, versículos 21. En adelante, Juan 14, 21, en adelante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿recuerdan? Han guardado tu palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ven los mismos términos de la primera? Manifestarse. 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué había dicho en el 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ahora dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es interesante la forma en la que el apóstol Juan utiliza el término aquí, palabra y mandamientos, como sinónimo. Es lo mismo guardar la palabra que guardar sus mandamientos. En primera de Juan 2, que leímos en otro contexto, Primera de Juan 2, versículos 4 y 5, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Ven otra vez? Y por el mismo Juan. Esto es lo interesante, el mismo autor de la oración que estamos analizando. O del que registró la oración. Palabra, sinónimo de mandamientos. Esto viene del Antiguo Testamento. Este concepto de que la palabra de Dios son sus mandamientos. Miren Éxodo 20, 1. Éxodo 20, el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, ya están los 10 mandamientos.
Pues, ¿qué son los mandamientos? Las palabras de Dios. La palabra de Dios son sus mandamientos. Miren Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. El versículo 2. Bueno, leamos el 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la... ¿Pero de qué está hablando? Estatutos y decretos. Y dice, y no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Ven? Mandamiento, palabra, palabra, mandamiento. En los versículos 9 al 12, versículos 9 al 12. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo, para que yo les haga oír, ¿qué? Mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. Entonces, ¿qué son sus palabras? Sus mandamientos. En el capítulo 10, el versículo 2, capítulo 10, versículo 2. Bueno, leamos el 1 que nos ayuda. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas, ¿qué cosa? Las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Los 10 mandamientos son las palabras. Capítulo 11. Los versículos 18 al 22, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás, esas mis palabras, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, y entonces vienen las bendiciones mencionadas. Las palabras son los mandamientos. Bien, entonces, según Deuteronomio 11, 18 al 22, ¿qué son las palabras de Dios o su palabra? Los mandamientos. Los mandamientos. Los que guardan su palabra son entonces los que guardan su pacto.
Miren el capítulo 19, ya lo leímos en el último versículo que les dimos, pero aquí hay otro, 19, 5 de Éxodo, no Deuteronomio, Éxodo 19, 5. Les he dicho Deuteronomio, ¿verdad? Éxodo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Otra vez. ¿Qué son las palabras? Es el pacto de Dios, los 10 mandamientos. Los que aman a Dios son entonces los que guardan sus mandamientos. Los que guardan la palabra son los que guardan sus mandamientos. Así nos lo dijo el propio Jesús en Juan 14, el versículo 15. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto viene de Éxodo 20. Éxodo 20, el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Jesús está simplemente citando Éxodo 20. Y en Nehemías, el capítulo 1, y el versículo 5, dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, Jesús no dijo esto en un vacío, ni él fue el que inventó esa frase. Cuando dijo eso, él estaba basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, al decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la palabra es sinónimo de mandamientos. No olviden en qué estamos. ¿Cuál es la característica de estas personas? Guardan su palabra, es decir, guardan sus mandamientos. Pero también palabra en la Biblia es sinónimo de las escrituras. Las escrituras. Miren por ejemplo el Salmo 119. Salmo 119. Y en este caso el versículo 43. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. La palabra de verdad está haciendo alusión a las escrituras. En Hechos, el capítulo 4, las escrituras del momento en el Antiguo Testamento. Hechos 4, el versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Esta es la palabra de Dios. Las escrituras. En el versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Las escrituras, estas son las escrituras. En el capítulo 6 y el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ok? Las escrituras. El capítulo 8 y el versículo 14. 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Otra vez, las escrituras. En el versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, la palabra de Dios es sinónimo de las escrituras también.
se habla de la palabra de Dios como el Evangelio. En Hechos 15, el versículo 7. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Ok? El Evangelio, la palabra escrita. Y en Colosenses 1, el versículo 15, Colosenses el capítulo 1 y el versículo 15. Dice, cinco. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, la palabra es vista o señalada o identificada como el Evangelio. También es presentada como la gracia de Dios. En el... déjenme ver. Hechos 20, el versículo 32, Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios entonces son las Escrituras presentadas como su Evangelio, su gracia, son el medio de reconciliación del hombre con Dios. En 2 Corintios 5:19, 2 Corintios 5:19, leemos así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es la palabra de Dios la que reconcilia al hombre. Y finalmente, esta palabra es identificada también como la verdad. Vean en Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Es el 13, hermanos, el 13, disculpen. En Él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Entonces, se lo conoce como la palabra de verdad, y es en este sentido que lo menciona Jesús en la oración. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2 y el versículo 15. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, tenemos hasta aquí que la segunda característica, por lo menos en la lista que hemos hecho, de aquellos a quienes Cristo pide al Padre que los guarde o los mantenga unidos, es que guardan su palabra. Su palabra es sus mandamientos y su palabra es las Escrituras. Entonces, ¿quiénes son los que guardan su palabra? Los que guardan sus mandamientos y los que guardan su palabra. Es decir, los que ajustan su vida a los mandamientos de Dios y a la palabra escrita, las Escrituras. ¿Okay? Los 10 mandamientos y las sagradas Escrituras. Ahora, dice que estas personas hacen con estas dos cosas, los mandamientos y las Escrituras, una cosa. ¿Qué hacen? Una palabra. Guardan. ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar? Atesorar. Veamos, Levítico 22:31. ¿Qué es guardar? Levítico 22:31.
Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová. ¿Qué es guardarlos? Cumplirlos. Cumplirlos. 26:3. 26:3. Guardad mis días de sábado y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. ¿Qué es entonces guardarlos? Reverencia. Guardad mis días de sábado. Observarlo. Cumplir lo que el mandamiento dice respecto a ese día. Eso es guardar. En el 20, devolviéndonos un poquito, (20:22) guardad pues todos mis estatutos, de paso, y son todos, no 9 como algunos piensan. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. ¿Ven qué es guardar? Practicar, obedecer, poner por obra. En el 25:18, 25:18, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. ¿Qué es entonces? Guardar. Obedecerlos, cumplirlos, ponerlos por obra. Es andar en ellos. Miren, Primera de Reyes 6, versículo 12. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Entonces, guardar es andar en ellos. No guardar equivale a andar en corrupción. Miren ustedes Nehemías. Nehemías, el capítulo 1 y el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Qué es no guardar los mandamientos? Es corromperse. Nos hemos corrompido contra ti. ¿Cómo? Dice, al no guardar tus mandamientos. Entonces, repasando, la segunda característica, guardan su palabra. Juan 17, 6, 14 y 17. Característica indispensable, básica, de aquellos por los que Cristo pide que el Padre los mantenga unidos, es decir, su iglesia. Guardan su palabra. Su palabra son sus mandamientos. Su palabra son las escrituras. Son los encargados de defender las escrituras en sus vidas, viviéndolas y defendiendo también que no se tuerzan, que no se enseñen mal, que no se alteren de ninguna forma. Su iglesia, la encargada de velar por las escrituras. Y cuando dice que guardan su palabra, es decir, sus mandamientos y las sagradas escrituras, lo que está diciendo es que viven de acuerdo a ella, a la palabra, a los 10 mandamientos y a las santas escrituras. Esa es la segunda característica de los miembros de la iglesia descrita en Juan 17. Esa es la característica que distingue a aquellos por quienes Cristo pide al Padre que los mantenga unidos, para que todos sean uno. Ese tipo de personas. ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Si no, nos corresponde pasar a la tercera característica en la próxima
sección que el tiempo se nos ha ido.